hola amigas, mi nombre es Juan Andrés Ligero y este es un vídeo que forma parte de una serie de documentos orales para intentar tener un soporte visual o sobre todo oral del proceso para diseñar evaluaciones de impacto o elecciones metodológicas de impacto. En el pasado vídeos comentábamos las diferentes condiciones lógicas propuestas por Cook necesarias para poder declarar la atribución de unos determinados efectos a un programa o establecer o acercarnos a la causalidad, es decir, a la relación existente, la relación neta entre una intervención, un estímulo y los efectos que queremos observar. De las cuatro condiciones que decíamos que la causa antecede al efecto, que tienen que covariar, que tiene que haber también teorías o mecanismos explicativos de los resultados, no solamente verlo en términos generales. El cuarto era estrategias metodológicas para descartar posibles factores o variables externas que podían también explicar o influir en la relación entre el programa y los resultados. Descartar otros posibles efectos. Cité, por ejemplo, la clase social como un elemento que influía en los resultados académicos y que si queremos evaluar un centro educativo tenemos que poder descartar esos posibles factores. Bien, este catálogo, entonces existe una serie de propuestas o de un catálogo para construir, descartar estos factores. Tradicionalmente se ha entendido que había dos grandes formas de entender. Dentro de una lógica positivista o pospositivista existía una tradición que podríamos llamar apoyada en los modelos experimentales, apoyados en el azar, en el experimento, en la aleatorización, y otra tradición más de corte intelectual, analítico, que procuraba identificar esos posibles factores influyentes en la relación del programa y los resultados y controlarlos o neutralizarlos estadísticamente, que puede ser reconocida bajo el nombre de modelización estadística o control estadístico de las variables. A veces se plantean estas dos corrientes como reconciliables o enfrentadas en su forma de entender la causalidad, aunque en la práctica la mayor parte de las veces ves modelos complementarios, suplementados, que se apoyan en ambas estrategias para intentar ganar robustez. Robustez en descartar posibles factores o amenazas al estudio, en este caso a la evaluación. Bien, la primera propuesta, he puesto en la pizarra 5 métodos principales para poder descartar estos factores. El primero de todos es el modelo experimental o el juicio randomizado, aleatorizado, con su estrategia muy conocida, la del experimento, o también nombrado como diferencia de diferencias. Esto sería la gran estrategia mayoritaria y hay algunas escuelas o instituciones que abogan por, en la medida de lo posible, intentar siempre aplicar este experimento con la estructura de diferencias de diferencias, que está basada en un pretest, posttest con grupo de comparación. En otros vídeos entraré en detalle a explicar cómo funciona cuál es el procedimiento para poder aplicar los diseños experimentales. La segunda opción es prácticamente igual que la anterior, que es una diferencia de diferencias. Lo que pasa que en este caso no es un diseño aleatorio. El grupo de comparación es un grupo que se ha identificado, que se tiene que parecer lo más posible al grupo experimental, pero que no ha podido ser seleccionado aleatoriamente. Pero la lógica, el mecanismo es el mismo y nos apoyamos también en la idea de diferencia de diferencias. Es pretest, posttest con grupo de comparación, aunque insisto, el grupo de comparación, que en este caso recibe el nombre de grupo de comparación no equivalente, no ha sido designado al azar. Por lo tanto, se entiende que es un modelo menos robusto, ya que puede haber otras variables que pueden estar influyendo de forma diferente en los dos grupos de comparación. Se clasifica también dentro de los modelos cuasi experimentales las series temporales, que pueden ir con grupo de comparación o sin grupo de comparación. Se necesitan mediciones previas al estímulo, al programa. En gran medida hay mediciones posteriores. Algunos autores hablan de 15 mediciones previas y 15 mediciones posteriores, otros de 30. En cualquier caso, cuanto más mediciones, más robustez gana este modelo cuasi experimental. No es una diferencia de diferencias, no hay un grupo de comparación, aunque en algunos casos sí que se puede plantear, y lo que se establece es ver la tendencia de esos datos.
Y se supone que las posibles variables intervinientes que pueden estar influyendo se diluyen en la corriente temporal y que al final la tendencia del efecto de un determinado programa acabará emergiendo, se acabará detectando en los análisis que se hagan de esos datos. Como os comentaba con anterioridad, en otros vídeos explicaré la mecánica o el procedimiento para poder aplicarlo. En fin, recapitulo. Tendríamos el modelo experimental con su estrategia principal, que es diferencia de diferencias. Cuando no podemos encontrar un grupo de comparación al azar, aparecen los modelos cuasi experimentales y la cuestión de estos modelos es cómo identificar un buen grupo de comparación. Esta es la cuestión clave que veremos en detalle en otros soportes. Bien, en los cuasi experimentales entonces tenemos comparación con un grupo y practicando la diferencia de diferencias o la construcción de las series temporales. Una tercera aproximación es, que lo tenemos en esta parte de la pizarra, es la discontinuidad de la regresión. Ya sea apoyado en una serie temporal o en otros mecanismos, intentamos ver los cambios dependientes en una serie de datos que podemos analizar a través de la regresión simple o múltiple. Sería otra estrategia para poder intentar acercarnos a la atribución o contribución del programa a los resultados que queremos cambiar. En cuarto lugar, nos encontramos los diseños no experimentales, una de las estrategias menos robustas que nos podemos encontrar, y dentro de esta podemos diferenciar tres grandes formas de proceder: pretest, posttest o línea base y medición posttest. Insisto en que esto es uno de los modelos menos robustos que nos encontramos dentro de la lógica del azar. O bien una comparación ex post, es decir, no tenemos posibilidad de hacer mediciones previas, vamos solamente a las mediciones ex post. Grupo que recibe el estímulo y grupo de comparación. XY, solamente dos mediciones ex post. Sería la segunda opción dentro de estos diseños experimentales. O la tercera, que no es ningún diseño, solamente una medición puntual en un determinado momento, sin posibilidad de comparar, quizás con referencias teóricas, bibliográficas, etc. Por supuesto, esto no permite ningún tipo ni de atribución, que estaría muy lejos de poder hablar de ello, sí, ni tampoco contribución, es solamente una cata, una primera descripción del objeto de estudio, pero si no hay otras posibilidades, pues es interesante hacer esta medición y poder comparar o contrastar con la literatura o con otras referencias teóricas. Y la quinta aproximación, que acabaría con el catálogo de lecciones metodológicas para descartar estas amenazas externas, otras posibles variables intervinientes que pueden contaminar la relación que queremos estudiar, que es la del programa y los resultados, sería la modelización estadística o control estadístico de las variables. Bien, entonces lo planteo como un catálogo que donde he contado 5 grandes estrategias: el modelo experimental con su diferencia de diferencias, los modelos cuasi experimentales, donde la dificultad está en buscar el grupo de comparación y que encontramos dos grandes estrategias en los cuasi experimentales, que es la diferencia de diferencias o las series temporales, la discontinuidad de la regresión como tercera opción. En cuarta opción, los diseños no experimentales, que es lo menos robusto de todo, pero bueno, nos aproximan de alguna manera a tener un primer contorno o identificación del fenómeno. Hay que diferenciado entre pretest, posttest, una opción. Otra sería comparación exclusivamente ex post con grupo de comparación. Y la tercera es sin posibilidad de comparar con ningún grupo ni con otro momento previo en el tiempo, sino con referencias teóricas. La quinta opción, la quinta estrategia, sería la modelización estadística. En algunas ocasiones se plantean como opciones alternativas, pero a nosotros nos gusta más plantearlo como complementarias. Una vez que se abandona el diseño experimental, donde los dos grupos se distribuyen al azar y hay comparaciones pretest y posttest, y pasamos a la opción 2, pues experimental, o 3, discontinuidad de la regresión, o por supuesto 4, diseños no experimentales, hay que complementar sí o sí con modelización estadística. En algunas ocasiones también se puede ver solamente opciones de modelización estadística, aunque no se considera demasiado robusto. O sea que la idea es, si se abandona el diseño experimental, más que abandonar, no se puede aplicar por razones éticas o prácticas, y se está ya en otras opciones cuasi experimentales o no experimentales, hay que complementar con modelización estadística para poder descartar estadística o matemáticamente posibles influencias de otras variables. Esto es el catálogo, bajo nuestro punto de vista, el catálogo de las diferentes opciones metodológicas para ganar robustez y descartar las amenazas
externas al diseño o a la relación que queremos observar, que no nos olvidemos que es la influencia del programa sobre los resultados. En siguientes vídeos entro en detalle en cómo aplicar cada una de estas elecciones metodológicas. Un saludo, gracias por la escucha.